Buen día tengan cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a presentar el riesgo tecnológico y de ciberseguridad. Definición de riesgo tecnológico. Es la contingencia de que la interrupción, alteración o falla de la infraestructura de tecnología de la información, sistemas de información, bases de datos y procesos de TI que provoquen pérdidas financieras a la institución. Es un componente del riesgo operacional. El riesgo tecnológico puede ser causa y consecuencia de otro tipo de riesgos. Una falla sobre la infraestructura puede implicar riesgos en otros ámbitos. Definición de riesgo de ciberseguridad. Para entender este riesgo, la ciberseguridad se define como el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servicios, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. Entonces, el riesgo de ciberseguridad es la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas de acciones criminales organizadas o premeditadas de uno o más agentes que hace uso de las vulnerabilidades existentes en los servicios o aplicaciones tecnológicas. Clasificación del riesgo tecnológico. Dicho riesgo puede clasificarse de tres maneras diferentes que son las siguientes. Riesgo en la realización de beneficios o valor de TI. Son los riesgos asociados al no aprovechamiento de oportunidades que brinda el uso de la tecnología para mejorar la eficiencia o efectividad de los procesos del negocio. Riesgo en la entrega de soluciones de TI. Se encuentra asociado a la contribución de las TI para soluciones de nuevos negocios o mejoras que por lo general se presentan en la forma de proyectos y programas. Riesgo en la entrega de servicios de TI. Estos pueden ser asociados con todos los aspectos de desempeño de las TI y los servicios de sistemas que estos pueden llegar a ocasionar pérdidas en la organización. Clasificación del riesgo tecnológico en una empresa. Los principales riesgos tecnológicos a los que se puede enfrentar una empresa son los siguientes. La obsolescencia del software. Los programas se vuelven obsoletos, por tanto todos los sistemas tienen un ciclo de vida determinado a partir del cual dejan de recibir actualizaciones. Obsolescencia del hardware. Los fabricantes del hardware suelen definir ciclos de vida y de soporte para sus productos que cuando acaban dejan de proporcionar actualizaciones. Infraestructura tradicional. Las empresas pueden decidir tener una infraestructura tradicional en la cual son propietarios de todos los elementos a los cuales gestionan sus propias instalaciones. Resiliencia digital. La capacidad de desarrollar nuevas tecnologías que avanzan a pasos agigantados y las empresas deben hacerlo al mismo tiempo. Pérdida de información. Cuando las empresas trabajan con sistemas locales es muy común que no sean conscientes de la importancia que tiene generar copias de seguridad regularmente para evitar la pérdida de información importante. Tipos de seguridad informática. Seguridad de hardware. Se encarga de encontrar las vulnerabilidades existentes en los equipos desde su fabricación hasta los dispositivos de entrada y salida que están conectados. Seguridad de software. La seguridad del software protege a las aplicaciones y el software de amenazas externas como virus o ataques maliciosos, por lo que el antivirus es una de las herramientas más utilizadas para este tipo de seguridad. Seguridad en la red. Son las actividades encaminadas a la protección de datos en red, es decir, su función principal es proteger el uso, fiabilidad, integridad y seguridad de la red para evitar que la información sea modificada o robada. Tipos de ciberataques. Ransomware es un secuestro de información o de equipo y exige el pago de cierta cantidad para poder recuperarlos. Phishing es un tipo de ciberataque que tiene la finalidad de obtener información confidencial de los usuarios, normalmente información bancaria. Adware es un tipo de software publicitario que bombardea con ventanas emergentes interminables que pueden ser peligrosas para cada uno de los dispositivos. Troyanos. Los virus troyanos son programas maliciosos que ejecutan acciones no autorizadas como eliminar datos, bloqueos, modificaciones, toman el control de los equipos, entre otros. Tipos de amenazas de ciberseguridad. Externas intencionadas. Algunas de las amenazas externas intencionadas a las que se enfrenta una empresa son espionaje, sabotaje, vandalismo, robo de información confidencial. Externas accidentales. En muchas ocasiones las amenazas son involuntarias o resultantes de desastres naturales. Internas intencionadas. Una de las amenazas que deben resolver los departamentos de informática es el propio personal de la organización, como podría ser un empleado con acceso a los recursos de la organización que sabe que va a ser despedido. Internas accidentales. Comprenden las malas prácticas por parte de un empleado sin tener malas intenciones. Riesgos según su ámbito. Privacidad. Los datos personales y financieros deben almacenarse de manera segura y todas las comunicaciones con el sistema de banca en línea deben estar encriptadas. Certificados digitales. Las páginas web deben hacer uso de certificados de validez extendida para comprobar la identidad de los visitantes. Bloqueo de cuenta y finalización de sesión. Para proteger los datos contra intentos de adivinar una contraseña, la cuenta será bloqueada si la contraseña o el código de token son introducidos erróneamente 4 veces consecutivas. Impacto del riesgo tecnológico.
Para describir el impacto que presenta el riesgo tecnológico, se deben seguir diferentes métodos como criterios de información COVID. Se concentra en definir el impacto a través de efectividad, eficiencia, integridad, entre otros. Criterios de Balance Scorecard. BCC se enfoca en los objetivos del negocio desde las perspectivas financieras del cliente, así como internas y de crecimiento. También están los criterios extendidos BCC, criterios según Westerman 4AC, criterios según COSO-ER y criterios según FAIR. ¿Cómo minimizar los riesgos tecnológicos? Para protegerse del riesgo se debe desarrollar un plan integral de gestión de riesgos, que está integrado por un conjunto de políticas y prácticas que aplican a nivel estructural tanto en los datos como en los dispositivos de una organización. ¿Cómo realizar una evaluación de riesgos tecnológicos? Para hacer una evaluación se debe realizar un análisis de la situación actual basándose en realizar una lista completa de las aplicaciones y sistemas que se utilizan, evaluar las versiones de software, determinar los servidores y centros de datos, analizar el vínculo entre los softwares y los servidores, identificar qué sistemas de seguridad están en marcha y examinar cómo está afectando la tecnología al negocio. Análisis o evaluación de riesgos es un proceso sistemático para medir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios de riesgos identificados. Y para dicho análisis se recomienda constar con una lista de riesgos identificados que se encuentren debidamente clasificados. Deberá proporcionarse un mapa de riesgos, controles para mitigación de los riesgos y niveles de aceptación o tolerancia de la empresa de acuerdo con la exposición al riesgo identificado. Identificación de amenazas. Algunas de las amenazas tecnológicas pueden ser natural, pueden ser como inundaciones, terremotos, tornados, huracanes, sismos, deslaves, entre otras. Humanas, pueden ser acciones realizadas por personas de forma involuntaria, como un registro de datos incorrectos, premeditada, como acceso no autorizado a información confidencial, o bien por negligencia, como un incumplimiento de procedimientos. Ambientales, pueden ser como la contaminación, apagones, incendios, entre otros. Medidas de aseguramiento ante riesgo tecnológico. Dentro de estas medidas está el nivel físico. Se refiere a la aplicación de procedimientos de control y barreras físicas ante amenazas para prevenir el daño. El nivel lógico, enfocadas a proteger los datos y garantizar el acceso autorizado a la información. Mal uso, deberían ser más procedimentales, ligadas a regulación o concienciación. Gestión de la seguridad de información. Deben gestionar su información con el objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, así como mitigar riesgos de pérdida y extracción indebida. Y deben gestionar su seguridad en base a la identificación y clasificación de la información, roles y responsabilidades para la gestión de la seguridad. Gestión de la ciberseguridad. Para que las instituciones gestionen efectivamente la ciberseguridad, se deben considerar las siguientes funciones. Identificación. Deberán tomar en cuenta su contexto tecnológico, los activos en el ciberespacio. Protección. Deberán desarrollar e implementar políticas, procesos y procedimientos para proteger. Detección. Deberán monitorear sus activos en el ciberespacio para detectar vulnerabilidades cibernéticas. Respuesta. Deberán contar con procesos y procedimientos para garantizar una respuesta oportuna. Y por último, la recuperación. Deberán establecer y mantener mecanismos para resistir y responder y recuperarse de un incidente cibernético. Como ejemplo tenemos los movimientos de ciberseguridad de enero a julio del año 2023. Los ciberataques subieron en un 65%, siendo los bancos e industriales sus blancos más comunes, dejando así una pérdida promedio de $2 millones por empresa. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.